Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el diplomado de discipulado, estudiando el primer libro, Mi identidad en Cristo. Hoy vamos a tener el estudio de las lecciones 4 y 5. Vamos a pedir a la hermana Sarina de Ruiz que tenga la oración para iniciar. Amén. Amén. ¿Sí me escucha? Sí, Ah. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, que nos has permitido conectarnos bien. Señor, bendícenos, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, los que no aún lo han hecho. Ábreles camino, Señor, para que pronto lo hagan y estén aquí con nosotros para este tiempo de edificación, para este tiempo de clase que sabemos, Señor, que será de bendición. Señor, gracias, gracias por el aniversario de nuestro hermano Isaac Bermúdez y su esposa. Gracias porque les has bendecido, les has ayudado hasta aquí y continuarás haciendo. Gracias, Señor, por tu bendición y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Gracias, hermana. Bueno, la lección número 4 se llama es soy heredero de la gloria de Dios. Y ah, nosotros, cuando vemos la historia del hijo pródigo, nosotros vimos que él pidió su herencia anticipada, que se fue a una provincia apartada y que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando él regresó a la casa de su padre, arrepentido, él le pidió a su padre que le diera trabajo, que lo recibiera como un jornalero, porque él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como un jornalero, un trabajador, porque él no podía llegar pretendiendo que iba a tener, qué herencia iba a reclamar si ya él había recibido su herencia y la había desperdiciado. Sin embargo, cuando su papá lo recibió, nosotros sabemos que mm, lo recibió con un abrazo, lo recibió con amor, lo recibió como hijo porque mandó a poner calzado en sus pies y le hizo partícipe o le hizo nuevamente heredero. Y eso se ve cuando mandó a ponerle anillo en su dedo. Y cuando le puso anillo en su dedo, estaba diciendo, te estoy recibiendo como un hijo y vuelves a ser heredero. Y eso es lo que Dios ha hecho también con nosotros. Nosotros somos herederos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, es como si dijeran, todos ustedes han sido como el hijo pródigo que han desperdiciado o sí, desperdiciado, han la herencia, entonces su herencia la han desperdiciado, la han perdido. Entonces él nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros por nuestro pecado habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, no éramos herederos de la gloria de Dios, pero Él entonces, nosotros le recibimos, cuando Él nos recibió como hijos, entonces Él, juntamente al recibirnos como hijos, nos hizo herederos. Y como dice la Biblia, herederos y coherederos
con Cristo, de su gloria eterna. Y para eso nos llamó el Señor. Si usted lee Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. ¿Ok? Entonces, Él nos ha dado vida eterna o somos herederos de la gloria de Dios desde que nosotros recibimos a Cristo. Hay algo que nos ayuda a entender con claridad lo de la vida eterna y es la contraparte o el contraste o es la muerte, es la muerte. La muerte nos ayuda a entender la vida eterna. Yo quiero que alguien nos lea Romanos capítulo 6 versículo 23. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces ahí nos dice, la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva, el don, el regalo de Dios, por la gracia de Dios tenemos vida eterna, pero dice la paga del pecado es muerte. Entonces, este es muy importante que la Biblia habla de tres tipos de muerte. La Biblia habla de la muerte física, la Biblia habla de la muerte espiritual y la Biblia habla de la muerte eterna. Es importante que usted anote estos versículos porque algunos no están en la guía, ¿ok? Pero hay un versículo que nos habla acerca de la muerte física, así con claridad que no necesita explicación. Y yo quiero que usted busque ese versículo en Santiago capítulo número 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Eso no necesita tanta explicación. El cuerpo sin espíritu o sin alma está muerto, ¿ok? Y eso se refiere a la muerte física. La muerte física es la separación del cuerpo del espíritu o del alma. Entonces, la muerte física, ahí dice, así también la fe, eso lo dice, o sea, el tema ahí no era tanto la muerte, el tema ahí era la fe sin obras, pero entonces hace la comparación. Dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, entonces la fe sin obras es muerta. Entonces, eso se refiere a la muerte física. Entonces la Biblia habla de la muerte física que es el cuerpo sin el espíritu, o la separación de el alma del cuerpo, como nosotros conocemos. La segunda muerte es la muerte espiritual, y eso nos lo dice Efesios capítulo 2 versículo 1. ¿Alguien nos lo lee? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, Él les dio vida a ustedes, dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos en sus delitos y pecados es la muerte espiritual. Es la separación de nosotros de Dios, cuando vivíamos lejos de Dios, apartados de Dios, siguiendo nuestro propio camino, sin hacer la voluntad de Dios, lejos del camino del Señor, sin Cristo. Entonces estábamos muertos espiritualmente, no teníamos vida en Cristo, no teníamos vida espiritual, no teníamos comunión con Dios. La tercera muerte es la muerte eterna. Y eso nos lo dice Apocalipsis 21:8. Alguien nos lee Apocalipsis 21:8. Amén. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominadores y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok. Entonces, esa es la muerte eterna. Ah, ¿por qué no dice la tercera muerte? Bueno, porque es como si hablara de la muerte física con la muerte física como la primera, ¿verdad? Y allí la muerte eterna como la segunda. Pero entonces ya nosotros sabemos que la muerte física es la primera, la muerte espiritual y la muerte eterna, ¿verdad? Que es la separación eterna del hombre de Dios. Y por eso ahí usted ve la lista, los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, serán echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Eso no puede referirse a la muerte física. Eso tampoco puede referirse a la muerte espiritual. Eso se refiere a la muerte eterna. ¿Ok? Ahora, hay otro versículo que nos habla muy claro de eso, que es segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 y 7. Quiero que me ayuden a leerlo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Ajá. Ese es el 7. Sí, Entonces léame el 8 también. en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Y el 9 también. los cuales sufrirán pena eterna, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, incluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la mejor descripción que yo he encontrado acerca del infierno. Ahí dice, serán, experimentarán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y ese excluido de la presencia de Dios, de la gloria de su poder, excluidos del cielo, ¿verdad? Y entonces el estado de separación y el lugar de separación es el infierno. Entonces es la muerte eterna. ¿Ok? Entonces, esa es la mejor introducción para nosotros poder hablar acerca de la vida eterna. Hay tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, pero cada una con su texto bíblico, ¿verdad? Porque usted puede decir, no, la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, hay tres tipos de muerte. Una cosa es que usted lo diga así y otra cosa es que usted busque un versículo que afirma cada una de las cosas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos enlaza eso a la vida eterna? Bueno, tenemos que entender que la muerte física la experimentaremos todos. No todos, pero la mayoría, ¿verdad? Hay dos personas que no experimentaron la muerte física en la Biblia, en el registro bíblico, que son Enoc y Elías. Y habrá mucha gente, millones de personas que no experimentarán la muerte física. ¿Qué serán las personas que estarán vivas cuando Cristo venga por segunda vez? Esas personas, cuando Cristo venga, no se van a morir para resucitar. Esas personas van a experimentar, en vez de la muerte, van a experimentar la transformación gloriosa. ¿Ok? Entonces, pero la mayoría, antes de que Cristo venga, vamos a experimentar la muerte física. La muerte espiritual, todos la hemos experimentado, porque todos vivimos en el pecado y todos en esa conciencia de pecado, ¿verdad? Hemos estado separados de Dios pero esa muerte espiritual no ha sido definitiva, sino que es una muerte temporal.
Por ejemplo, antes de recibir a Cristo, todos ustedes y yo estábamos muertos espiritualmente. ¿Quién no ha experimentado la muerte espiritual? No hay ningún ser humano que no haya experimentado la muerte espiritual porque hemos estado separados de Dios por causa de nuestro pecado, porque la Biblia dice, todos pecaron, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien se apartó por su camino. ¿Ok? Entonces todos nosotros hemos vivido, hemos experimentado, hemos vivido esa separación espiritual, hemos experimentado la muerte espiritual. Un día, cuando recibimos a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, entonces ahí esa muerte que era temporal, entonces ya no es muerte, sino que pasamos a la vida, como dice Juan 5:24. ¿Quién nos lee Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok, entonces fíjense, nosotros estábamos en esa condición, en condenación. ¿Y qué pasó? Cuando recibimos a Cristo pasamos de la muerte a la vida. ¿Ok? Y claro, las personas, la muerte es temporal, no es definitiva, la muerte espiritual. Si las personas se arrepienten y creen en Cristo como su Salvador, entonces, ¿qué pasa con esa muerte? Ya deja de ser, deja de existir y las personas entonces reciben la vida en Cristo y son salvas y tienen vida eterna. Ahora, si la gente endurece su corazón, resiste a la palabra de Dios, no se arrepiente de sus pecados y no cree en Cristo y se mueren en ese estado, entonces esa muerte espiritual se convierte en una muerte definitiva, donde no hay retorno, donde no hay regreso, que es la muerte eterna, donde serán excluidos para siempre por toda la eternidad de la presencia de Dios, de la gloria de su poder, de la salvación en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero gracias a Dios, un día nosotros recibimos a Cristo y ya pasamos de la muerte a la vida. Ahora tenemos vida eterna. El apóstol Pablo habló de la muerte. Él usó varias figuras. Él usó, una figura que él usó fue que estar presente y ausente. Él dijo, nosotros en este momento estamos ausentes de Cristo, en el sentido que no estamos en su totalidad con Él, en su gloria, en el cielo. Entonces dice, pero estamos presentes en el cuerpo. Y ese es 2 Corintios capítulo 4. Él dice, pero un día nosotros nos vamos a ausentar del cuerpo para estar presentes en Cristo, ¿verdad? Entonces él habló de eso en 2 Corintios. También él usó otra figura. La otra figura que él usó fue este, desvestirse y vestirse y desvestirse. Entonces él decía que él no quería ser desvestido, sino revestido. Entonces, cuando él hablaba de desvestido, él estaba hablando de la muerte. Ese es 2 capítulo 5. Cuando él hablaba de desvestido, él estaba hablando de la muerte, como si cuando le quitan el cuerpo al espíritu fuera desvestirse. Entonces él decía, yo quisiera ser revestido. Revestido quiere decir
que hablaba era de la transformación, de lo que va a experimentar la gente cuando Cristo venga, que no van a ser desvestidos en el sentido de que no va a ser quitado su cuerpo, ¿verdad? Sino que van a ser revestidos en el sentido de que su cuerpo será transformado en gloria, o porque van a tener un nuevo vestido que es un nuevo cuerpo. Entonces él hablaba de eso en Segunda de Corintios capítulo 5. Y nosotros conocemos también lo que él afirmó en Filipenses cuando él dijo, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él decía, yo quiero quedarme aquí en el cuerpo por causa de ustedes y del evangelio, pero quisiera partir para estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, quiero aclarar, ¿verdad? Un punto, que la vida eterna la Biblia no se refiere a la vida eterna a el estado o a nuestro lugar allá en el cielo por toda la eternidad solamente, sino que la Biblia se refiere a la vida eterna como la vida nueva que nosotros recibimos el día que nosotros nos convertimos al Señor o el día que nosotros recibimos a Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos una nueva vida. Recibimos, usted puede decir, la vida abundante, la vida nueva. Así como cuando nosotros vinimos a este mundo, teníamos una vida que nos apartaba de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos una vida nueva que nos une y nos unirá eternamente con el Señor. Y nosotros estamos experimentando la vida eterna, ¿ok? Y el día que nosotros cerremos los ojos aquí, nosotros vamos a cerrarlo aquí para abrirlo en la presencia del Señor. Como dijo Pablo, ¿verdad? Quiero partir para estar con el Señor, que es muchísimo mejor, ¿ok? Eso lo que quería aclarar es que en la muerte no es que usted se va a morir y usted va a esperar hasta allá, hasta la segunda venida de Cristo para usted estar con el Señor. El que va a esperar es el cuerpo, pero el cuerpo no tiene problema, ¿verdad? En esperar todo el tiempo que tenga que esperar. Pero usted no. Cuando usted tiene vida eterna, entonces usted parte de este mundo para estar con el Señor, no para esperar 1000, 2000 o 5000 años para después que usted va a quedar dormido para después ser despertado y estar con el Señor. No. La Biblia cuando habla del dormir habla del cuerpo, no de su espíritu ni de su alma. ¿Ok? Sino que nosotros cuando tenemos vida eterna quiere decir que el día que partimos de este mundo vamos a estar para siempre con el Señor. Y usted puede decirle así como dijo Esteban, que fue el primer mártir cristiano, que cuando él estaba muriendo, ¿qué dijo? Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ok? Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Ahora, ¿cómo habla la Biblia en tiempo presente de la vida eterna? Ya usted leyó Juan 5:24. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. No dice, no tendrá vida eterna. No dice, tendrá vida eterna. Dice, tiene en tiempo presente. Cuando usted lee Juan capítulo 10 versículos 27 y 28, ¿alguien nos puede leer ese Juan 10 27 y 28? ¿Cómo dice Juan 10 27 y Amén. 28? Ujú. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok, entonces ahí dice, yo les doy vida eterna. No dice, yo les daré vida eterna, sino les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Entonces, usted no tendrá vida eterna. Usted tiene vida eterna en Cristo. Y puede leer primero de Juan 5, 11 y 12. ¿Cómo dice primero de Juan 5, 11 y 12? Y este es el Y este es testimonio, el testimonio Tranquilo, no peleen, denle. que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué más claro puede ser? Dios, fíjese que ahí no está hablando tanto en presente, está hablando en pasado, pero en el pasado cercano, cuando usted recibió a Cristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuándo le dio vida eterna a usted? ¿Se la está dando hoy? ¿Se la dio hoy? No, se la dio ayer, antier, el día que usted reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Le rindió su vida, su corazón a Él. ¿Ve? Entonces Dios le dio vida eterna. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces nosotros tenemos vida eterna porque tenemos a Cristo y Él nos ha dado una vida que nada ni nadie nos las podrá quitar ni nos podrá separar de Él. ¿Ok? Entonces, Él nos ha dado vida eterna y tenemos vida eterna. Bueno, estamos viviendo en un mundo de caos, de tanta dificultad, una generación maligna y perversa. Estamos viviendo en un mundo de tantas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero usted y yo ya estamos con Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo y Él nos ha dado su espíritu. Él nos ha dado una vida nueva. Y usted vive en el Señor. Usted habló con el Señor hoy. Usted escuchó al Señor hoy. Usted caminó con el Señor hoy. Esa es la vida eterna. ¿Ok? Ah, caminamos con el Señor en medio de las tentaciones de un mundo mal. ¿Verdad? Cuando nos levantamos, hablamos con el Señor. Cuando nos acostamos, hablamos con el Señor. En el día caminamos con el Señor. Cuando leemos su palabra todos los días, el Señor habla en nuestras vidas. Entonces, y nosotros estamos en esa comunión que dice la Biblia, que tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos vida eterna. Bueno, la diferencia es que allá vamos a estar en la presencia del Señor. Ah, bueno, allá no habrá llanto, ni dolor, ni habrá enfermedad, no habrá tantas cosas, pero esas son circunstancias, ¿verdad? Pero vamos a estar con el Señor. ¿Con cuál Señor vamos a estar allá? Con el mismo Señor que estamos aquí. El Cristo que murió por nuestro pecado, que resucitó y que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. ¿Ok? Por eso es que a mí me gusta hablar de a mí me gusta hablar de las sombras de la vida eterna. Porque uno aquí, la Biblia dice que uno experimenta la sombra de lo porvenir, ¿verdad? Que muchas cosas especiales que nosotros disfrutamos aquí son sombras de la vida eterna o son sombras de todo lo que vamos a disfrutar con el Señor. Entonces, tenemos que pensar en cuáles son esas sombras de la vida eterna. Una vez yo estaba plantando una iglesia y una hermana me dijo, pastor, yo quiero preguntarle algo. ¿Será que es malo que yo me quiera morir? Y yo le dije, ¿y usted por qué se quiere morir? Me dijo, pastor, es que yo estoy obstinada. Yo estoy obstinada, mire, con esos hijos, con esa familia y con tantas cosas. Entonces yo le dije, hermana, no se muera todavía porque usted está viviendo las sombras del infierno y tiene que experimentar las sombras del cielo. Si yo no le doy garantía que usted vaya a ir al cielo porque no está viviendo las sombras del cielo. Y nosotros tenemos que vivir las sombras del cielo.
aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes se quieren morir ahorita? ¿Cuántos de ustedes están obstinados de la vida que se quieren morir? ¿Verdad? El cristiano no es así. El cristiano se quiere morir. Yo tenía una hermana en la iglesia que esa me decía, pastor, ya yo quiero irme con el Señor. Ah, porque ella tuvo como 6 meses, 8 meses en un coma diabético. Ella dijo que ella tuvo con el Señor, no sé qué, que eso era muy bonito y ella quería volver con el Señor. Pero no tanto por eso, ella era una fiel cristiana, una fiel hija de Dios, tenía su esperanza en el Señor, vivía su vida eterna. Ella decía, ya yo quiero estar allá con el Señor. Ya esa es otra cosa. Pero usted le preguntaba a ella, hermano, ¿usted está obstinada? No, 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 ella no estaba obstinada. Ella estaba disfrutando de la vida en el Señor. Pero bueno, uno también se cansa y entonces, yo quiero ya estar en el cielo con el Señor. Ahora, es importante cuáles son las sombras de la vida eterna. Yo he identificado tres que quiero que usted me ayude a buscar. La primera está en Efesios capítulo 3, versículo 19. Si usted no tiene esa sombra, no se muera todavía. Amén. Efesios 3, 19. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. La primera sombra de la vida eterna es el amor que excede a todo conocimiento. Y cuando dice que excede a todo conocimiento, quiere decir que va más allá de la comprensión humana. Y yo he visto eso en mucha gente en la iglesia, no, en la iglesia del Señor. O sea, la gente se asombra y se admira cómo usted puede llegar a amar a Dios más que cualquier cosa en la vida. Y cuando uno llega a amar a Dios, y entonces uno dice, o sea, eso es algo, eso va más allá de la comprensión humana. Y a veces la gente nos reclama. Y le dice, pero hacen como hicieron con Job. Porque a Job le reclamó hasta su propia esposa. Porque Job realmente él demostró amor a Dios. Ahí dice temor. Pero dice, demostró amor a Dios en medio de todas las pruebas que vivió. Porque él dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces, yo recuerdo, hay una película que se llama Venciendo a los Gigantes, que usan mucho para los hombres en la iglesia, pero puede usarla para todo el mundo. De esas películas cristianas que salieron en los últimos años. Venciendo los Gigantes. Bueno, ahí estaba un hombre que, bueno, era un entrenador deportivo, frustrado, porque nunca clasificaban, nunca eran campeones. Tenía una camioneta vieja que donde quiera se le quedaba accidentada. Y lo peor era que tenía la esposa que le gastaba todo el sueldo haciéndose examen todos los meses con el doctor porque quería quedar embarazada. Y entonces estaba con ese trauma y que no queda embarazada todos los meses con eso y el hombre estaba muy mal. Entonces un día él llegó y él se fue al patio de su casa, agarró la Biblia en su mano, se tiró de rodillas ahí en el patio y le dijo, Dios, aunque tú no me des hijos, yo te seguiré amando. Aunque no sea campeón nunca en el deporte, no tenga éxito en el trabajo, yo te seguiré amando. No le dijo nada a la camioneta vieja, pero le dijo como decir, aunque tenga todas las circunstancias difíciles, yo te seguiré amando. Y bueno, el final es impresionante, lo que Dios hizo en la vida de ese hombre. Porque uno llega a amar a Dios más que cualquier cosa en la vida. Usted tiene el ejemplo bíblico de Abraham.
Abraham en un momento, su amor, todos sus afectos fueron hacia su hijo, el hijo de la promesa. Todos sus afectos. Imagínense 100 años esperando a un muchacho. Cuando llega, todos sus sentimientos, todos sus afectos fueron volcados a su hijo. Pero cuando el Señor le dijo, sacrifícame a Isaac, Abraham demostró que él amaba más a Dios que a cualquier cosa en la vida. Y ese es el amor de Dios. La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y nosotros llegamos a amar más a Dios que a nuestros esposos, que a nuestras esposas, que a nuestros hijos, que a nuestros padres y que cualquier cosa en la vida. ¿Ve? Entonces esa es la señal. El amor que excede a todo conocimiento. Y el apóstol Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, usted y yo, si tenemos una vida nueva, tenemos una vida que parte de la naturaleza, de la esencia de esa vida es amar a Dios. La segunda sombra es la paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios gobernará sus corazones. Entonces, el Señor nos da la paz. Él le dijo a los discípulos, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa sensación de calma que podemos tener porque sabemos que Dios es perfecto, sabemos que Dios está en control, sabemos que Dios no ha perdido ni el control, que Dios no pierde los estribos, sabemos que Dios no pierde su autoridad, sabemos que Dios no pierde su afecto por nosotros, sabemos que Dios no cambia sus planes de un día para otro, sino que nosotros tenemos confianza en Él, seguridad en Él. Él nos ha dado una paz, aún en medio de cualquier tormenta de la vida. Bueno, esa paz es así como la que el Señor tuvo, no los discípulos, porque cuando se estaba inundando el barco y en medio de la tempestad, los discípulos tenían paz, ellos no tenían paz. Jesús sí estaba por allá durmiendo y ellos lo despertaron. Señor, tú no te preocupas, ¿no ves cómo estamos muriéndonos, ahogándonos, hundiéndonos? Y entonces el Señor se levantó, calmó la tempestad y le dijo, ¿y usted, y dónde está su fe? ¿Ve? Entonces un día Él les dio esa paz que Él tenía. Le dijo, les doy mi paz. Esa paz en medio de las tormentas de la vida, de la tempestad, levantarnos, hacer lo que tenemos que hacer y los resultados son de Dios. Pero tenemos paz. ¿Ok? El número 3, la sombra de la vida eterna, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo inefable y glorioso. La alegría que, que no hay palabras para describirla, porque es lo que significa inefable. No hay palabra humana para describir ese gozo glorioso, ¿verdad? Esa alegría. Jesús le dijo a los discípulos, bueno, ustedes se pondrán tristes porque les anunció la muerte,
porque me van a ver, yo voy a morir, voy a ser crucificado, pero resucitaré. Y cuando me vean otra vez, y cuando yo los vea otra vez, dice, nadie les quitará ese gozo. Y diga usted, ¿quién le quitó ese gozo a los discípulos que vieron al Cristo resucitado? Le quitó ese gozo las persecuciones, le quitó ese gozo la cárcel, le quitó ese gozo la muerte, nada les quitó ese gozo. El Señor le dijo, nadie les quitará ese gozo. Bueno, entonces, porque ese gozo es parte esencial de esa nueva vida, de la naturaleza de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Y esa alegría, ese contentamiento, esa satisfacción, ese deleite en el Señor, nadie nos los podrá quitar. Por eso usted, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver a alguna persona muriendo con cáncer, pero adorando al Señor y cantándole al Señor, aún en la peor enfermedad que tenía. Y el cristiano que tiene la vida eterna, nadie les quitará la alegría y el gozo. Bueno, puede ser momentáneo, pero puede ser momentáneo. Podemos tener momentos de tristeza. Yo no quiero decir con esto que no vamos a tener momentos de tristeza, pero esa alegría, ese gozo, es un don de Dios que nadie nos lo podrá quitar. Entonces, si usted se da cuenta de los tres versículos que leímos, hay una frase, hay una expresión. En el del amor dice que excede a todo conocimiento. En el de la paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Y en el del gozo dice inefable y glorioso, que no puede ser descrito con palabras humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas cosas son sobrenaturales, son sobrehumanas. Son parte de esa vida sobrenatural que Dios nos ha dado cuando nosotros recibimos a Cristo, que en otras palabras es la vida eterna. ¿Ok? Entonces nosotros somos herederos de la gloria de Dios. Tenemos vida eterna. En la Biblia la muerte no significa aniquilación, que aniquilación quiere decir que la gente va a dejar de existir. No. En la Biblia la muerte significa separación. Y nosotros es posible que experimentemos la muerte física, ya no vamos a experimentar la muerte espiritual, ni tampoco la muerte eterna. Porque el día que tengamos que morir físicamente, no vamos a experimentar la muerte eterna, sino que la muerte física, nos permitirá unirnos eternamente con el Señor sin las limitaciones de este mundo. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o algo que añadir o complementar? Pueden hacerlo. Es la oportunidad de ustedes. Hablen para que me den chance de tomarme el toddy. Bendiciones, hermano pastor. Realmente este tema es bien importante porque no a todos les gusta mencionar y tratar este tema de la muerte, ¿no? Incluso cuando las personas aún teniendo a Cristo y sabe pues que tiene vida eterna, de alguna manera en vida no les gusta tratar este tema. Y creo que de la manera en que lo expuso, pienso que es una manera bastante, como decir, esperanzadora, porque es precisamente eso, ¿no? Nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza bendita de estar con Cristo una vez que pasemos, que muramos, ¿verdad? Si nos toca morir en el momento, pues, que venga el Señor, a lo mejor sí, a lo mejor no. Dicen que de alguna manera estamos muy cerca, pues, de su venida, pero es un tema bastante
digamos, un poco olvidado, pues, dentro de las iglesias también, dentro de los temas de iglesia. Eh, Gracias por tocarlo de esa manera y bueno, esto nos da pie, pues, para también enfocarlo de esa manera, pues, para que todos tengan, pues, esa visión de que la muerte es solo un paso más a estar con nuestro Señor Jesucristo. Sí, señor. Teniendo así como la misma, si tenemos hasta la misma frase de Pablo, partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ok. ¿Alguien más? Pastor, ¿se me escucha? Sí. Ok, usted habló sobre tres sombras de vida eterna y Ujú, mencionó amor, gozo y paz. Mi ujú. pregunta es, ¿y la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que son también frutos del Espíritu Santo o fruto del Espíritu Santo, también son las sombras de vida eterna? ¿Podemos considerarlo así o solo esas tres? Porque eso que usted mencionaba me recordaba a ese versículo. Ah, no, no son únicas, ¿ok? Porque forman parte de lo que dice allí. Cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas forman parte de esa vida, forman parte de esa vida nueva, forman parte de esa vida eterna, ¿ok? Entonces, pero por lo menos esas tres principales, las otras también, pero vamos a tener otros temas para desarrollar las otras. Pero en ese sentido está bien lo que dice, no es solamente esas tres, sino que las otras cosas también. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Eh, Amén. doy gracias a Dios por este tema que es muy interesante y por ver estas tres cosas que hablamos acerca del amor, de la fe y de la esperanza que son importantes, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver allí es que como las demás otras cosas que vienen del Señor son sobrenatural. Y me gustaría recalcar que una de las cosas que Pablo insistía en era en esas tres. En Colosenses lo hace y en otra de las cartas también da gloria a Dios o da gracias a Dios por los hermanos porque por la fe, por el amor, por la esperanza que ellos tenían. Y esto muestra evidencia también de que son hijos de Dios. Entonces, bueno, gracias a todos, Dios les bendiga. Ah, sí, porque Josué está mencionando las tres que dijo Pablo es fe, esperanza y amor. De esas tres, la única que menciono yo aquí es el amor, ¿ok? Correcto. Pero lo que pasa es que podría decir amor, gozo, paz, fe, esperanza. Son todas esas cosas que forman parte de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero esas tres son principales. Esa. Hermano pastor, mire, una pregunta sobre precisamente ahora que tocaron el tema de, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ajá, tocaron el tema del fruto del espíritu, sobre sus, vamos a llamarle nueve cualidades. Eh, Esas tres primeras que usted dice que son las principales, esas tres primeras no tienen que ver, digamos, como la acción más directa de Dios en nuestras vidas. La acción más directa de Dios en nuestras vidas. No, 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 no. Cuando yo digo sombras de la vida eterna, no son esas tres cosas nada más. O sea, yo no estoy limitando la parte de decir esas son las únicas sombras de la vida eterna. Todas las virtudes de Dios que forman parte de esa nueva naturaleza, esa nueva vida que tenemos, son parte de eso. ¿Ok? Entonces, no, esto no es exclusivo ni es limitante, pero que, eso nos ayuda a entender que la vida eterna, o sea, que nosotros no podemos vivir
simplemente con una esperanza futura, ¿verdad? De que aquí vamos a vivir llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de rencor. No, en el cielo todo va a ser amor, ¿verdad? Pero entonces aquí vivimos como perro y gato. Entonces decimos, no, en el cielo todo va a ser gozo, ¿verdad? Y aquí estamos tristes, deprimidos. Decimos, no, en el cielo todo va a ser paz. Y vivimos desesperados, angustiados, afanados. Entonces, no, ese no es el sentido. Cuando el sentido de la vida eterna, como que le dio el Señor, como esa vida nueva que tenemos desde que le recibimos a Él, es que estas cosas no son, allá van a estar en su máximo esplendor, pero ya son cosas que están en nosotros y que deben ser desarrolladas y que deben ser características de nuestra vida diaria y que nosotros debemos vivir, que es muy importante, el presente que vivimos con Cristo para el futuro que viviremos con Él eternamente y para siempre. Ese es el sentido. ¿Ok? Está bien. ¿Estamos bien así? Entonces pasamos al otro tema. El otro tema que vamos a tener es, soy templo de Dios. Nosotros sabemos que esta parte, sabemos que cuando, que no, la gente antes de Cristo, la gente no habla, no hablaba de ellos como templo. O sea, la gente, el templo, lo que la gente entendía del templo era el templo que construyó Salomón y que después restauró Herodes. Pero la gente pensaba en el templo, era en el edificio de piedra, ¿verdad? Donde ahí se hacían los sacrificios, las oraciones y todo eso. Eso era lo que la gente entendía como templo, era eso. Y el templo, para los judíos, representaba la presencia y la gloria de Dios. Por eso la gente cuando fue a la cautividad de Babilonia, la gente lloraba tanto por su templo, ver su templo en ruinas. Cuando regresaron, reconstruyeron la ciudad, pero una de las cosas principales que reconstruyeron fue el templo. ¿Ok? Pero Jesús entonces fue el primero que habló del templo, pero ya en otro sentido, hablando de sí mismo, hablando del cuerpo como un templo. Porque un día él estuvo en el templo y la gente le pidió una señal. Si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. Y eso está en Juan capítulo 2. Y él le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos le dijeron, tú estás loco. Este templo duraron 46 años para restaurarlo. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Ni, ni siquiera 3 días iban a durar tumbándolo. Pero él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, ellos, su mente estaba en el templo de piedra. Pero la Biblia dice que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Y ellos lo hicieron. Ellos destruyeron el templo de Jesús, porque ellos destruyeron su cuerpo en la cruz. Pero ¿qué hizo el tercer día? Él lo levantó. Entonces, cuando Jesús resucitó, los discípulos se acordaron de esto y ahí fue donde ellos entendieron que él estaba hablando del templo de su cuerpo. El apóstol Pablo desarrolló esa doctrina de que nosotros somos templo de Dios y no solamente nuestro cuerpo, porque no se refiere no solamente a nuestro cuerpo físico, sino que en la mayoría de los casos se refiere a la iglesia, ¿verdad? Al templo espiritual, que es la iglesia. Entonces, cuando la Biblia habla de soy templo de Dios, en algunos casos se refiere a la iglesia y en otros casos se puede referir a nosotros como personas y a nuestro cuerpo en ese sentido. ¿Ok? Hay 3 textos bíblicos que son muy claves para eso y vamos a analizarlo uno por uno.
El primero que vamos a buscar es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabes que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vuestro, santo es. Hasta el 19, ¿no? Sí, sí, esos dos, 16 y Ok, 17. ok. Entonces, vamos a analizar versículo por versículo. Primero ahí dice, soy templo de Dios. Soy templo de Dios. Ah, ¿se refiere a quién? A los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué soy templo de Dios? Entonces, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ahí sabemos que se está refiriendo a nosotros, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ustedes son templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Dice, pero es importante que veamos la manera como Pablo lo presenta. Porque Pablo no le dijo, ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pablo lo introduce como una reprensión, porque él está diciendo, ¿acaso ustedes no saben que son templo de Dios? Y cuando usted hace eso, usted hace una reprensión. ¿Acaso usted no sabe que esto es así? ¿Qué está haciendo usted? Te dice, estoy regañando, ¿verdad? Estoy reprendiendo. ¿Acaso ustedes no saben que son templo de Dios? ¿Por qué Pablo hace eso? Uno dice, tiene que ser que ellos estaban haciendo algo mal. Tiene que ser que ellos no estaban actuando correctamente. Entonces le dijo, ustedes no saben que son templo de Dios. Y el siguiente versículo, que eso es lo más bonito de la Biblia, que la Biblia misma nos da la respuesta. El siguiente versículo dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, entonces uno dice, ¿por qué Pablo los estaba reprendiendo? Porque ellos estaban destruyendo el templo de Dios. Entonces le dice, ¿acaso ustedes no saben que son templo de Dios? ¿Acaso ustedes no saben que si destruyen el templo de Dios, Dios lo destruirá a ustedes? Entonces ellos estaban destruyendo el templo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos estaban destruyendo el templo de Dios? ¿Cómo lo estaban destruyendo? Bueno, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es destruir el templo de Dios? Yo sé que me van a responder ustedes. Este, los que le hace daño al cochino, come cochino. Los que le hace daño al café, toma café, ¿verdad? Los que están regordos no hacen ejercicio, ¿verdad? Entonces están destruyendo el templo de Dios. Porque eso es lo que la gente dice, ¿no? Usted está destruyendo el templo de Dios porque usted no se está cuidando. ¿Verdad? Y ese es el sentido que la gente tiene de destruir el templo de Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee el contexto de Primera de Corintios 3, usted se va a dar cuenta que ahí no tiene nada que ver con la comida que ellos estaban comiendo. Usted se da cuenta, si usted lee los versículos iniciales, lea por ejemplo, lea el versículo 2 y 3. Uno, Os 2 y di 3. a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿por qué estaban destruyendo los hermanos el templo de Dios? Porque estaban comiendo cochino, tomando café o no estaban haciendo ejercicio. No, porque los hermanos estaban peleando unos contra otros, porque estaban divididos. ¿Verdad? Porque unos decían yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Pedro, otro decía yo soy de Apolo, otro decía yo soy de Cristo.
porque los hermanos estaban causando daño uno a los otros. Entonces, destruir el templo de Dios, bueno, sí, en cierto sentido es no cuidar del cuerpo, pero no podemos pensar en nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos en destruir el cuerpo de Dios, es el daño que nosotros le estamos haciendo a otras personas en la iglesia del Señor. O sea, destruir el templo de Dios es cuando usted y yo hablamos mal de un hermano, cuando usted y yo peleamos, discutimos unos con otros. Cuando usted y yo entonces nos engañamos, cuando usted y yo hacemos cualquier cosa, cuando usted y yo hacemos cualquier cosa que dañe o destruya a un hermano, estamos destruyendo el templo de Dios. ¿Ve? Necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque imagínense, hay gente que daña a los hermanos, hay gente que daña a los pastores, hay gente que daña a las iglesias, que destruye el templo de Dios. ¿Qué queda para ellos? Me estaba acordando hoy que yo tenía en la iglesia dos buenas familias, dos parejas buenas, eran misioneros, pero los hijos, entonces uno tenía un hijo que era así muy, muy rudo. Entonces el muchachito tenía como 5 años, 6 años, y todos los domingos él hacía llorar a alguien en la escuela dominical. Porque lo empujaba, lo tumbaba y todo. Y entonces un día lo hizo con el hijo de la otra pareja. Mire, y esos se ponían a discutir los padres. Y un día llegó hasta lo más fuerte que las dos familias iban a ir de la iglesia. Y salieron bravos, se dijeron unas cosas delante de los otros hermanos y todo el mundo se dio cuenta de las enemistades, de la rencilla, que ya no era un asunto de los hijos, sino de los padres. Y bueno, me tocó a mí ponerme el uniforme de árbitro, que algún día le explico cómo es eso. Me puse el uniforme de árbitro y lo ayudé. Una de las parejas llevó al niño al psicólogo. Y entonces el psicólogo le dijo, no, mire que esa es una etapa que están viendo los niños. Y ella dijo, yo no quiero que ese niño queme la etapa con mi hijo y no sé qué más y broma. Y la cosa estaba fuerte. Entonces se estaban destruyendo unos a los otros. Gracias a Dios, las dos familias están en la iglesia todavía, ¿verdad? Los muchachos crecieron, le estoy hablando hace unos 10 años. Los muchachos crecieron. Y hace 3 semanas a mí me impactó porque uno de los hombres del muchacho del niño que era, como decir, la víctima, se levantó en una reunión de caballeros y dijo, yo quiero dar gracias a Dios porque mi hijo estaba agarrando malos caminos. Y él habló con el de la otra pareja, le pidió ayuda para que aquel discipulara a su hijo. Y él estaba dando gracias en los caballeros, porque aquel hombre se dedicó a su hijo y los está ayudando a retomar el camino. Entonces, imagínese usted, el papá del que hacía llorar al otro, entonces ahora lo está discipulando. Está discipulando al otro y lo está discipulando yo no sé si usted entiende bien, pero lo está discipulando por la petición del propio papá del niño agredido o la víctima. Entonces, pero hermano, ¿qué sucede? Que muchas veces estamos destruyendo el templo de Dios porque estamos haciendo cosas que causan daño a los hermanos. Nosotros tenemos que aprender de David dos cosas. Una, porque David nunca levantó su mano contra Saúl. Y usted sabe todo lo que hizo Saúl en contra de David.
David lo único que hizo fue, aquel día cuando Dios entregó a Saúl en sus manos, cortó parte de su vestido y se lo enseñó, mira, te tuve en mis manos para matarte, pero nunca he levantado mi mano contra el ungido del Señor. Y David hizo eso. David nunca levantó su mano contra Saúl, ¿ok? Y a pesar de que él era malo, en el caso de Saúl. Nosotros nunca debemos levantar nuestra mano contra nuestros hermanos, ni hacer nada que les cause daño, porque estamos destruyendo el templo de Dios. Entonces eso tiene que ayudarnos a que haya más respeto, ¿verdad? A que haya mejores relaciones entre nosotros, porque imagínense, hay ese tipo de situaciones entre nosotros los pastores que queda para los hermanos, ¿ve? Yo quiero que usted busque un versículo, porque usted sabe que a veces la gente dice, ah, usted dice eso, pero eso no es, eso es su interpretación, ¿ve? Entonces, pero yo quiero que usted busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 6 para que usted vea que no es mi interpretación. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, ya como hemos Ninguno, ajá, testificado. ninguno engañe ni cause daño en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Porque el Señor, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, eso nos tiene que ayudar a entender que, ¿quién es templo de Dios? Templo de Dios son todos los hermanos que han recibido a Cristo. Hasta el hermano que podemos considerar más insignificante, el más nuevo, él es templo de Dios como nosotros. Entonces nosotros no podemos hacer nada que cause daño a los hermanos. Porque si nosotros hacemos cualquier cosa que cause daño a los hermanos, entonces ese hermano es templo de Dios y Dios va a tomar su acción contra nosotros. Porque usted sabe que ahí no hay acepción de personas. Porque David era el rey y David levantó su mano contra Urías. ¿Y qué hizo Dios? Dios tomó acción en contra de David. Y le dijo, ah, tu pecado será perdonado, pero la sangre y la espada no se apartará de tu casa. Porque porque por esta causa hiciste blasfemar el nombre de Dios a los enemigos de Dios. Entonces, no podemos destruir el templo de Dios. ¿Ok? Entonces, somos templo de Dios. ¿Por qué somos templo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y no debemos destruir el templo de Dios. No debemos causar daño a ninguno de nuestros hermanos. Segundo versículo, Primera de Corintios 6:19. Ayúdenme a leerlo. 19 y 20. Amén. Amén, Amén. hermano. 19. Ajá. No hay 20. Adelante. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, entonces ahí dice, soy templo del Espíritu Santo. ¿Por qué soy templo del Espíritu Santo? El cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque tenéis el Espíritu Santo de Dios, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo y no te pertenece a ti mismo, porque Cristo nos compró con precio de sangre. Entonces somos templo del Espíritu Santo porque Él
nos compró, nos redimió con su sangre, nos rescató con su sangre. ¿Ok? Entonces, pero ahí nos damos cuenta que también es la misma actitud de Pablo reprendiendo a los hermanos. Porque le dijo, ¿acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué los está reprendiendo? ¿Cuál es la cosa mala que ahora ellos estaban haciendo? Lea el capítulo 6 y usted se va a dar cuenta. Si usted lee el capítulo 6, usted se va a dar cuenta ya le voy a decir cuál versículo. Tiene abierto el capítulo 6. Lea el versículo número 15. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. Y el versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y si usted lee los versículos no lo va a leer, pero si usted lee los versículos 9, habla de los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Entonces, ¿qué, ¿por qué le está diciendo? O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermano, porque en Corinto, en la ciudad de Corinto, había un templo, el templo de los ídolos que yo adoraba. Había un templo que tenía 1000 prostitutas y acostarse con una prostituta era parte del ritual de adoración a los dioses falsos. Entonces, los hermanos creían que podían hacer lo mismo en el Evangelio. Y Pablo le dice, no, si ustedes son templo de Dios, ya ustedes no pueden fornicar más, ya no pueden adulterar más, ya no pueden ser afeminados, ya no pueden ser homosexuales, ya ustedes no pueden practicar la inmoralidad sexual, ya no pueden ningún pecado que tenga que ver con la inmoralidad sexual, ya puede ser parte de ustedes, porque eso es una deshonra, ¿ok? Por eso cuando usted lee el versículo 20 dice, glorifica a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia cuál es el contraste de gloria? Deshonra. Entonces ellos estaban deshonrando el templo de Dios, porque ellos estaban participando de la inmoralidad. Y usted sabe que ahí había hasta incesto, no insectos, sino insectos, incesto hay, inmoralidad sexual. Entonces, nosotros somos templo de Dios y nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y no podemos ya participar ni de la fornicación, ni del adulterio, ni de la pornografía, ni del exhibicionismo, ni de la homosexualidad, ni del lesbianismo, ni ningún tipo pecado sexual. Entonces, porque estas cosas son una deshonra para el templo de Dios. Y nosotros tenemos que traer, el templo de Dios el templo representaba la presencia y la gloria de Dios. Y nosotros como templo de Dios entonces tenemos que reflejar la gloria de Dios, no la deshonra y vergüenza de
del mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar el otro versículo, que es Segunda de Corintios, ya le di, Segunda de Corintios capítulo 7. Y no solo con su venida, sino también con la No, consolación. perdón, no continúe ese versículo, ¿verdad? Es Segunda de Corintios 6, 16 y 17. Ya que también 6, 17. 6, 16. 16 y 17. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré hasta ustedes. Y yo los Y, recibiré a ustedes. y puedes leer el 7:1. El 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos esta promesa, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Ok, entonces ahí dice, ustedes no saben que son templos de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer partícipe a al templo de Cristo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, ¿qué pecado estaba contrarrestando Pablo ahí? La idolatría. La idolatría. Le dice, no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Es decir, ustedes son templo de Dios, ustedes son templo de Cristo, ustedes son templo del Dios viviente y usted sabe que ese es un contraste con los ídolos muertos. ¿Ok? El Dios viviente es un contraste con los ídolos muertos. Ya ustedes no pueden ser adoradores de ídolos muertos. Ustedes son templo del Dios vivo y deben hacer lo que dice Pablo, el testimonio de Tesalónica, de los tesalonicenses, que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, si ya usted es templo de Dios, entonces no puede participar en la idolatría. La idolatría es una inmundicia delante de los ojos de Dios y es cosa aborrecible ante los ojos de Dios. Entonces, ya no puede estar participando en la idolatría, adorando ningún tipo de imágenes, ni no tenerla, no adorarla, no hacerla. Y como dice, me gustaría que leyeran Hechos 17:29. ¿Alguien puede leerme Hechos 17:29 rápido así, para que no perdamos la idea? Dice, puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Si somos linaje de Dios, no debemos ni siquiera pensar que la divinidad sea semejante a plata, oro, imágenes de hombre, escultura de hombre o imágenes de hombre. Entonces, no podemos participar de la idolatría. Somos templo de Dios, entonces nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lejos de la idolatría, lejos de la hechicería, ¿verdad? Lejos del espiritismo, de todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas, con la adoración a otros espíritus, ¿verdad? Todo eso tiene que salir de nosotros. Tenemos que, cuando, yo vengo de una familia católica, pero nosotros cuando recibimos a Cristo nos deshicimos de todo. Ídolos, hasta libros.
tenía una hermana en Caracas que cuando trabajaba en la Policía Metropolitana y un día llegó con un poco de libro, el Evangelio según el Espiritismo y todas esas cosas, un poco de libro. Todo eso lo quemamos, lo botamos, salimos de todo eso. ¿Verdad? Mi mamá tenía una cruz en el patio que todos los lunes forraba con papel de papagayo y le ponía un velón para que por las ánimas, todo eso lo quitamos, ¿verdad? Entonces, ya nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y alejarnos completamente de todo lo que tiene que ver con la idolatría. Ahora, si usted se da cuenta, hemos leído tres textos bíblicos principales que hablan de que somos templo de Dios. No son los únicos. Pero Primera de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿A qué Dios se refiere ahí? Se refiere a Dios el Padre. ¿Ok? Si usted lee Segunda de Corintios 6, 16, 17 dice, ustedes son templo del Dios viviente. ¿A qué Dios se refiere ahí? Al Señor Jesucristo. A Cristo. Y si usted lee Primera de Corintios 6, 19, dice, soy templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo y la Biblia nos está enseñando la triunidad de Dios. Soy templo de Dios, soy templo de Cristo, soy templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿usted es templo de Dios Padre? ¿Usted es templo de Cristo o templo del Espíritu Santo? ¿De cuál de los tres? De todo. De todo. Se habla de una manera indistinta, porque nosotros somos templo de Dios, ¿verdad? Somos templo de Dios. Y hablar de templo de Dios Padre es como hablar de templos de Cristo, es como hablar de templo del Espíritu Santo. Eso es, pues usted le pregunta a Pablo, usted le dice, Pablo, ¿por qué tú no dijiste por qué no escribiste en Primera de Corintios 3, 16, templo de Dios? Porque en Primera de Corintios 6, 19 no dijo templo de Cristo, sino templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, porque esa es la sabiduría de Dios, para enseñarnos la Trinidad de Dios. Ahora, esa es una cosa muy importante en el tema, porque cuando usted está enseñando discipulado, entonces usted puede enseñar la Trinidad de Dios, porque nosotros creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo segundo es, ¿cuáles son los pecados que la Biblia contrarresta como templo de Dios? El primero es los pleitos, las enemistades o cualquier daño que uno puede hacerle a los hermanos, que es destruir el templo de Dios. ¿Ok? El segundo es deshonrar el templo de Dios con la inmoralidad sexual. Y el tercero es contaminar el templo de Dios con la idolatría. ¿Ok? Entonces, el llamado es, no podemos destruir el templo de Dios causándole daño a los hermanos. No podemos deshonrar el templo de Dios participando en la inmoralidad sexual. No podemos contaminar el templo de Dios participando de la idolatría. Entonces, más bien, en lugar de eso, tenemos que amar a los hermanos, tenemos que edificarnos unos a otros, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la inmoralidad sexual y tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la idolatría. Y terminamos con un versículo en Efesios capítulo 5. Quiero que lean Efesios 5, perdón, Efesios 2, 21. 21 y 22. En Cristo, todo el Amén. edificio bien coordinado, ya creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Fíjense, entonces, en Cristo.
nosotros tenemos que seguir creciendo, ¿verdad? Juntos, como iglesia, como hijos de Dios, edificándonos para hacer un templo santo en el Señor. Ya no solamente a nivel personal, sino a nivel como iglesia del Señor que somos. Y ayudándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Ok, ¿tienen preguntas? ¿Algo que complementar? Pueden hacer. ¿Quién va a hablar? No me hagan el minuto de silencio porque nadie se murió. Hermano pastor, le estaba comentando aquí a mi esposo, sobre precisamente si todos somos, mejor dicho, somos templo del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, eh, porque hay de repente entre los miembros de la iglesia, pues esa licencia de poder estar en contra unos de otros, difamar incluso unos a otros, si sabiendo que tenemos el mismo Espíritu Santo que redimió a unos y a otros. Entonces es como pareciera, ¿no? Digo yo, pareciera que es que no se está consciente de esa realidad, porque es una realidad que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si está en nosotros, por lo menos esa parte de el respeto, ¿verdad? De que cada uno seamos como somos templo y está el Espíritu Santo en nosotros. Ese respeto entre unos y otros. Y pensarlo quizá 2 veces y hasta 3 veces de cómo me voy a dirigir al hermano, cómo nos vamos a comunicar al otro. Y entonces eso creo que falta mucho dentro de las iglesias, entre nosotros, pues igualmente somos como descuidados un poco en eso. Y entonces tenemos ese tipo de licencia. No sé qué opina usted, si es así o no, o es algo más. Bueno, imagínense si Pablo estaba reprendiendo precisamente a los hermanos porque los hermanos estaban así, porque la iglesia estaba así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si estamos así, necesitamos reprensión y necesitamos que se nos hable acerca de eso, que se nos ayude en ese sentido. Pero si nos muestra eso es porque esa es la realidad en la iglesia y puede ser la realidad en cualquier iglesia. Porque si era la iglesia de Corinto, esa iglesia era una iglesia local, pero esa situación no se daba solamente en la iglesia de Corinto. Esa situación se daba en las iglesias y se da en las iglesias, ¿verdad? Pero se necesita alguien que como Pablo habló, entonces también puede hablar a la iglesia y ayudar a la iglesia en ese sentido. ¿Ok? Y si ahí tenemos la palabra de Dios, necesitamos a alguien que nos explique eso en la iglesia del Señor. Y si la iglesia cambió, nosotros podemos cambiar. Y si algunos no cambiaron porque eran hijos de perdición, entre nosotros también va a pasar eso. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Ok, ¿alguien más? Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Sí, sí. Carmen García, de Jesucristo del Camino. Ujú. Pastor, yo quiero hacer una pregunta sobre eso que me dice la sombra del cielo en la vida. Cuando nosotros queremos, por X circunstancia, queremos morirnos, le pedimos a Dios que nos lleve para estar con Él, ¿es un pecado? ¿O tenemos que pedirle perdón a Dios por eso? Bueno, yo no Eso creo que sea, me cayó, yo, la piedra me cayó en el pecho. yo, yo creo que
si nosotros, yo creo que ese no es un pecado, ¿ok? Pero muchas veces usted sabe que hay que entender a veces las motivaciones ocultas, porque usted sabe que a veces nosotros podemos decir, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, ¿verdad? Y muchas veces tenemos situaciones que a veces tratamos de negar, ¿verdad? Que no queremos enfrentar. Entonces, muchas veces cuando deseamos la muerte, hay algo por ahí que a Mm. veces hay. No, no es tanto así que podemos esconderlo diciendo, Señor, yo quiero irme contigo, ¿verdad? Y todo eso. Pero muchas veces hay algo allí. Entonces, yo no creo que la mejor oración sea esa, porque más bien pensando lo que dijo Pablo, hay tanta gente que necesita del Evangelio. Hay tanta gente que necesita del testimonio. Hay tanta gente que necesita ser alcanzada. Entonces, yo no quiero morirme todavía. Yo no sé si me va a morir pronto o cualquier otro tiempo, pero yo no quisiera morirme todavía. Yo quisiera tener todo el tiempo que pueda, que Dios me dé, ¿verdad? Para poder predicar y ayudar que la gente entienda el camino del Señor y todo eso. Claro, hay personas, por ejemplo, hay momentos en el que uno tiene que entregarse a Dios. Yo estaba hablando con una mujer, ¿verdad? Que ella fue a la iglesia en un tiempo y ella, ella tenía cáncer en su seno y ahora tiene metástasis. ¿Ve? Entonces yo fui a visitarla el domingo con mi esposa. Y, y yo tuve que hablarle de la muerte, pero no en el sentido de decirle, mire, usted ya se va a morir o todo eso y lo otro. Pero yo, por ejemplo, muy sutilmente, yo le hablé de Esteban, que Esteban fue el primer mártir cristiano, pero cuando él se estaba a punto de morir, ¿qué hizo? Él vio la gloria de Dios. ¿Qué hizo? Él perdonó a sus ofensores, le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y luego dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, si uno está en una situación o está al borde de la muerte, primero tiene que tener su paz con Dios. Tiene que perdonar a la gente, ¿verdad? Si tiene que perdonar, si tiene resentimiento con sus hijos, con su familia, con sus hermanos, con la gente. Y hay un momento que uno tiene que entregarse a Dios, porque Dios es el que sabe cuántos días vive uno. Entonces, es muy diferente que usted le diga, Señor, llévame, ¿verdad? Que usted le diga, Señor, aquí estoy en tus manos. Tú sabes hasta el último día que yo voy a estar aquí. Pero hasta el último día que yo voy a estar aquí, yo voy a tener la mejor actitud y voy a dar testimonio del Señor. ¿Entiende? Porque son cosas que Dios nos permite vivir en este mundo. Sí, pero a veces no es porque tenga una actitud. Yo tengo una enfermedad en una pierna. No puedo caminar. No puedo ir a la calle a servirle al Señor. No puedo ir a ciertos sitios porque el dolor me lo impide. Yo quisiera servir más, hacer más, pero es un dolor que tengo que no puedo dormir. Se me había quitado y volvemos otra vez con la bendita artrosis. Ok. Hicieron un tratamiento Bueno, caro. le estoy diciendo que no es un pecado. O sea, no es un pecado. A ver, Y usted le diga, yo le Señor, digo que llévame. Eso no es un pecado, ¿entiende? Lo que yo pienso, ¿verdad? Por decir, en el mismo caso de la hermana, de la señora que yo estaba hablando, ¿verdad? Es que uno puede estar pasando, bueno, los dolores, las situaciones, pero uno puede decirle al Señor, o sea, si usted está con el Señor, puede decir, bueno, Señor, usted no sé hasta qué día tú me vas a tener en este mundo, ¿verdad? Pero mientras yo esté en este mundo, yo te voy a adorar, ¿verdad? Yo voy a dar testimonio de ti, ¿verdad?
yo voy a tener la mejor actitud. Y bueno, si tengo que esperar la muerte, voy a esperar la muerte, ¿verdad? Pero yo estoy con el Señor en la situación difícil que estoy. Porque si yo le digo a usted, por ejemplo, no, hermana, si usted siente, verá, se siente muy mal, siente que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, entonces está bien, dígale, Señor, lléveme, ¿verdad? Entonces, cualquier persona en medio de una situación así, entonces va a decir, Señor, lléveme. Y usted sabe que a veces Dios permite aún hasta el sufrimiento que nosotros tengamos para testimonio de Él. Porque es como si usted está en la cárcel. Entonces en la cárcel no puede ir a predicar. En la cárcel no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces usted dice, no, ¿qué estoy haciendo en la cárcel? Mejor estar con el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar una corbata o cualquier otra cosa y se va a quitar la vida porque va a decir, no, yo mejor quiero estar con el Señor. No, sino que a veces el sufrimiento, o sea, si Dios nos permite, o sea, sufrir o lo que Dios nos permita vivir, porque de repente uno tiene un ideal de la muerte, de que uno como cristiano de repente quisiera, como le ha pasado a algunos, ¿verdad? Que lleguen a veces a reunir su familia y le dicen, mire, sigan adelante ustedes, que yo los acompaño hasta aquí, ¿verdad? Y de repente hablando con ellos, y vamos a hacer un círculo aquí para que oremos, y orando, y cuando dijeron amén, se muere uno, ¿verdad? Entonces, de repente así, ese el ideal que uno tiene así de cómo le gustaría a uno morirse. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, yo no quiero estar en cama, yo no quiero pasar esto, yo no quiero pasar lo demás. Bueno, pero eso de repente no es potestativo de nosotros, ¿verdad? Sino que uno acepta en un sentido la soberanía de Dios y bueno, lo que Dios haga, uno lo acepta. Si tengo que sufrir 3 veces a veces en una cama y eso antes de morirme, bueno, Dios sabe. Si voy a cerrar los ojos ahí y me va a quedar dormido y sin sentir nada, bueno, eso es potestativo de Dios. Pero no sabemos ni siquiera cómo vamos a morir. Imagínense usted esta semana que pasó, un pastor joven como de 40 años. Nosotros estábamos en unos juegos deportivos en Valencia y allá estaba un pastor que lo invitaron a predicar en la colonia de Tovar. Y el pastor no pudo ir porque iba a estar en los juegos deportivos en Valencia, pero invitaron a otro pastor. Y el otro pastor fue, predicó, chévere, todo. Y después de predicar, le dio un infarto y se murió. Y él era un hombre joven con su esposa. Él no estaba pensando en la muerte ni nada de eso. Y a veces uno no entiende, ¿verdad? Pero bueno, Dios es Dios en ese sentido. ¿Ok? Soberano. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿O la hermana quiere decir algo, hermano, para que terminemos? Una cosa que dice el pastor Elazar y concuerdo ahí, es que a veces Dios permite el sufrimiento para su gloria. Eh, Doy un testimonio breve por ejemplo, en la vida de mi papá. Desde joven tenía problemas con la tensión y el corazón grande y tenía insuficiencia cardíaca, respiratoria, muchas comorbilidades. Pero aún así, pues, hizo la obra del Señor. Pero cuando llegó su momento, él lo supo, pues, y oró a Dios, estando nosotros allí, le dijo, Señor, si tú me quieres sanar, puedes sanarme, pero si tú quieres llevarme, yo estoy listo. Entonces, y así fue. Y fue algo que a mí sorprendió mi vida de verdad, cómo en la muerte nosotros podemos tener en Cristo, por supuesto, el valor también. Y no es que va a ser el caso de todos porque es un testimonio personal, pero es algo que realmente podemos ver. O sea, él siempre le pidió a Dios sanidad en toda su vida y Dios nunca lo sanó del corazón. Más bien le crecía mucho más, pero pudo hacer la voluntad del Señor. Y bueno, hermana, estaremos orando por ti también para que el Señor te fortalezca. Ok. Bueno, hermanos, quiero que activen su micrófono, no, micrófono, no, activen su video para que tomemos una foto, ¿verdad?
y hacemos una oración para terminar la grabación. ¿Ok? Vamos a pedirle a Josué que haga la oración final. Ok. ¿O lo hacemos ahorita o nos tomamos la foto primero? No, hágalo ahorita, mientras la Ok. gente va activando su foto. Señor, queremos darte las gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque Dios nos recuerda que somos templo suyo, Padre, somos morada suya. Y Sí, esto Señor. nos hace sentir muy importantes, pero también con una responsabilidad muy grande, Señor, Sí, que es de Padre. honrarte por el resto de nuestra vida, Señor. Queremos que tú nos sigas hablando a través de estos discipulados, Señor, a nuestra vida, que nos ayude en este proceso de transformación, Padre, y así también podamos ayudar a otras personas. Te pido por la vida de nuestro pastor Eleazar, de su esposa, de este ministerio de discipulación, Señor, que pueda seguir siendo una bendición para todos nosotros y para muchas personas más. Te pido también por mi hermana que hoy ha hablado, Señor. Te pido para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda guardar su corazón, sus pensamientos, Señor, toda su vida. Oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por esta clase. Amén y amén. 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 Bueno, tomamos la foto y Amén. mientras tomamos la foto, si usted quiere este, despedirse de los hermanos, lo hace ahí también. A la 1, a las 2 y a las 3. Espérese ahí porque yo tomo dos. A veces sale en la primera o en la segunda, pero un minutico ahí. Ahora ponga su mejor cara Ay, y Dios, a la compromiso. 1 y a las 2 y a las 3. Ok. Listo, pues. Ok, hermano, si alguno